Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Sal de la Tierra, un espacio donde predicamos el Evangelio de Salvación. Algunas veces, a lo mejor has escuchado que para convertirte en un cristiano debes memorizar una oración o pasar al frente en algún llamado, en alguna campaña evangelística, o registrarte en la membresía de alguna iglesia. O a lo mejor algunas de las personas que están escuchando esta cápsula, desde pequeño tú acompañabas a tus padres a la escuela dominical, a la iglesia, y solamente piensas que por el hecho de haber realizado estas actividades, automáticamente recibiste la salvación. Pero el Evangelio es un llamado mucho más profundo que eso. Y te invito en esta tarde que a través de la palabra del Señor podamos reflexionar de cuál es el camino bíblico para reconciliarte con Dios. Muchos de ustedes necesitan saber verdaderamente quién es Dios y por qué Dios tiene toda autoridad para exigir a los pecadores que le obedezcan y que le teman. Algunas personas que están escuchando este podcast siempre descansan en su moral, descansan en las buenas obras que hacen, sin embargo también necesitan ser enfrentadas por la ley de Dios, por la palabra del Señor. Todos debemos entender que Dios es santo y perfecto y aprender las verdades bíblicas sobre la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te vaya a ayudar esto, querida persona? Es a entender que hay un camino bíblico para que tú finalmente te puedas reconciliar con Dios. Entonces empecemos a analizar en qué consiste este camino. Lo primero es hablar sobre la santidad de Dios. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A diferencia de los típicos llamados al altar que se hacen en algunas reuniones evangelísticas, estos versículos nos muestran a un Dios que es digno de temer y es digno de reverenciar. Punto 2. Hablar sobre la visibilidad del pecado. Si bien es cierto, el Evangelio significa buenas noticias, pero esto también significa que el pecado ha sido vencido por el Hijo de Dios. La salvación ofrece un escape a todas las personas que puedan escapar de la ira de Dios a través de Jesucristo. Entonces, nosotros también entendemos a través de la palabra del Señor que hay una brecha de pecado que separa al hombre de Dios. Bien, esta brecha de pecado fue acortada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Punto 3. El que no tenía pecado se dio en sacrificio por nuestro pecado. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Nos dice así la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de él. 4. Derramó su sangre por la expiación de nuestro pecado. Efesios capítulo 1 versículos 7 al 9 nos dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cristo derramó su sangre para quitar la culpa sobre nuestro pecado y hacernos justos delante de Dios. Esto solamente lo encontramos en la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy importante, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, según la gracia. Y acá encontramos una verdad bíblica que debemos entender, que la salvación es por gracia. Sin embargo, tú también debes abandonar el estilo de pecado que llevas y el estilo de vida que ofende día a día a nuestro Dios. Punto 5. Cristo murió en la cruz para proveer un camino de salvación a los pecadores. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados.
Cristo murió en la cruz para proveer un camino de salvación para los pecadores. Dice la palabra del Señor, Él llevó nuestros pecados en el madero de la cruz para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. ¿Cuántas de las personas que me están escuchando desean morir al pecado y vivir para Dios? ¿Cuántas de las personas que me están escuchando desean abandonar el estilo de pecado que día a día los separa de Dios y los enfrenta a la ira de Dios? Sin embargo, deben, a través de Jesucristo, reconciliarse con Dios y recibir la salvación para que puedan escapar de la ira venidera, de la ira de Dios. Sexto y final, resucitó triunfante de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4 nos dice que fue declarado de Dios, que fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Cristo, querido amigo, resucitó de los muertos. Y esa es una verdad triunfante del Evangelio. Cristo murió, pero también resucitó. Y esa es la verdad que hoy en día nosotros estamos predicando y estamos proclamando, que Cristo vive, que Cristo tiene todo poder, que Cristo tiene toda autoridad sobre todo pecado y sobre toda maldición del pecado, y que Él se resucitó triunfante de entre los muertos y venció la muerte y venció el pecado, y su sacrificio es perfecto, y ha derramado de su gracia y ha derramado toda su sangre para que toda la humanidad pueda ser redimida de la maldición del pecado y puedan reconciliarse con el Padre, con Dios. Eso lo encontramos solamente en la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, los pecadores que están separados de Dios ahora se pueden reconciliar con Dios solamente a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo más profundo, querido amigo, que hacer solamente una confesión de fe, que hacer solamente una oración, que llenar solamente un papel de membresía de una iglesia. El Evangelio es más profundo que eso. El Evangelio de Jesucristo va más allá. La palabra de Dios nos enseña a temer a un Dios santo. La palabra del Señor nos enseña a vivir un estilo de vida santo que agrade a Dios, a vivir un estilo de vida que esté en concordancia con la palabra de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es una palabra clave que me gustaría que tú te lleves de este podcast. El arrepentimiento, volver de tu mala manera de vivir, de tu pecaminosa mala manera de vivir y volverte a Dios. Muchas personas que están escuchando este podcast deben volverse a Dios a través de un arrepentimiento genuino y que tú te puedas en el fondo que tú renuncies a tu estilo de vida y comienza a vivir una vida que agrade a Dios, comienza a caminar con Jesucristo. Ya vamos a terminar. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que hagamos una oración. Y dice así esta oración. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de ti para este momento tan precioso. Orar, interceder por todas las personas, Señor amado, que están lejos de ti. Por todas las personas, Señor amado, que viven en una vida, que viven esclavos del pecado, Señor. Hoy es el día para que muchas personas puedan pasar a ser esclavos del diablo y ser esclavos de Dios. Que puedan pasar de la muerte a la vida a través de Jesucristo. Señor, en esta tarde yo te pido, Señor, que tú, en el nombre de Jesús, Señor, nos mires con ojos de misericordia, que hoy día sea un día de victoria y de salvación para muchas personas que ven este podcast, solamente, Señor, por tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad y finalmente te quiero decir que no te olvides de compartir este podcast. Que el Señor te bendiga.